Bueno, muchas gracias a todos por seguirme, por presenciar estos Twitch. Hoy vamos a estar hablando acerca de las baterías para un sistema solar fotovoltaico, componente clave en una instalación solar, y que termina siendo en el orden del 50% del costo de una instalación solar fotovoltaica. Por eso resulta sumamente importante dimensionarlo bien, saber las diferencias entre los distintos tipos de sistemas de baterías y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos. Cada vez más vamos a escuchar hablar de baterías de litio y es una tendencia que va a ser imparable porque tiene muchísimas ventajas y una sola desventaja que obviamente es el costo. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de todas las tecnologías y cómo pesa cada una de estas cosas dentro de una instalación solar fotovoltaica. Te pido por favor que si te gustan estos temas, si te gusta más o menos lo que vamos haciendo en el canal, que me dejes tu like, que me dejes un comentario. Esto me ayuda también a seguir creciendo, a seguir divulgando todo esto que lo hago con mucho cariño. Así que bueno, pasamos un poquito a ver qué es una batería. Bueno, buscando un poquito de información al respecto de las baterías, encontré un video que también se los voy a recomendar, de otro canal de YouTube que me gustó bastante. Y también vamos a estar mostrando algunos catálogos de baterías. Bueno, primeramente tenemos que saber que existen dos tecnologías a grandes rasgos, digamos, de baterías hoy por hoy. La podemos clasificar en baterías de plomo ácido y baterías de litio, ¿no? Hay muchas más, pero de las que están disponibles en el mercado. Dentro de las que son de plomo ácido, vamos a encontrar distintos tipos. Primero los vamos a agrupar en dos grupos que son las que son de ciclo profundo y las que no son de ciclo profundo. Las que no son ciclo profundo, las baterías de arranque de uso automotor, son ampliamente usadas en la industria automotor, pero no debieran usarse en el solar fotovoltaico por la forma, por la geometría de sus placas. Las placas de una batería de arranque de uso automotor son mucho más finas y tienen mucha más área de contacto, y no están pensadas, no están diseñadas, no están preparadas para soportar el ciclo de trabajo que tiene una batería de ciclo profundo. Una batería de tipo, normal, digamos, de arranque, tiene muchas más placas, esas placas son finas y está pensada para tener una gran corriente de arranque y luego estar todo el tiempo sin hacer nada, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, recupera rápidamente la energía que le demandó el arranque del motor y luego la energía que se necesita para el vehículo, para funcionar, es suministrada por el alternador del vehículo. Con lo cual también el alternador del vehículo tiene un algoritmo de carga o no tiene un algoritmo de carga. O sea, tiene lo que se llama un algoritmo de carga de una sola etapa y lo que hace va a ir a una tensión, por ejemplo, 14,5 volt, 14,4 volt, una tensión estable, va a cargar toda a esa tensión estable, o sea, va a cargar a una corriente, a la máxima corriente que le dé el alternador hasta llegar a esa tensión. Una vez que se llega a esa tensión, va a mantener esa tensión constante y listo, no va a hacer más nada. Esto no es muy bueno para una batería de ciclo profundo y lo contrario tampoco es bueno, o sea, utilizar un algoritmo de carga de tres etapas, que es lo que normalmente se suele utilizar para una batería de ciclo profundo en una batería de plomo ácido. Con lo cual, una de las cosas que pasa cuando usan baterías de ciclo de arranque para un sistema solar fotovoltaico es que no duran nada. O sea, muchas veces me ha pasado ya también, es que, bueno, consigo esta batería, son mucho más baratas, no sé, tengo un amigo que tiene una casa que las consigue barata, mira, no te van a servir, no, bueno, pero son mucho más baratas, bueno, está bien, son mucho más baratas, pero no te van a servir, te van a durar nada. Para dar una idea, una batería de ciclo profundo puede estar rondando entre los 350 y 800 ciclos, dependiendo de la profundidad de descarga. Pero normalmente una batería de ciclo profundo se estila a tener una profundidad de descarga del orden del 50%. Ese es un orden de magnitud normal que puede tener una profundidad de descarga en una batería de ciclo profundo y no es muy recomendable y no es nada recomendable, digamos, bajarlas más del 50%. ¿Por qué? Porque la degradación de la batería se va a acelerar. O sea, la batería va a sufrir bastante el bajarla por debajo
digamos, del 50% de profundidad de descarga. Ahora vamos a ver en los catálogos cómo se ve esto, pero ese 50% está dado básicamente, nosotros lo podemos controlar por tensión, pero no es lo más exacto. O sea, en lo que es baterías de ciclo profundo, en cualquier tipo de batería, la tensión no es un muy buen indicador del estado de carga de una batería. Generalmente, para poder ver bien el estado de carga de una batería, tendríamos que integrar cuánta energía o cuánta energía le fuimos sacando a la batería para poder hacer una buena evaluación del estado de carga real de la batería. Bueno, le voy a presentar acá, les voy a mostrar un poquitito un catálogo. Este es un catálogo de una batería cualquiera, una de las que normalmente comercializamos nosotros: Ultracell, Blue Carbon, Lioch, sí, varias marcas trabajamos nosotros de baterías. Ultracell anda bastante bien, es una batería de tipo gelificada, de ciclo profundo. Y vamos a ver cómo está compuesta. En este caso es una batería de 275 Ah. Una cuestión también a determinar es que la capacidad de una batería depende de en cuánto tiempo nosotros le saquemos esa energía. Cuanto más largo sea el periodo en el cual nosotros le sacamos la energía, más energía va a dar. O sea, si la sacamos muy de golpe, la resistencia interna que tiene la propia batería va a hacer que se pierda mucha energía en la parte interna de la batería y nosotros no le podamos sacar todo su potencial. Con lo cual es bastante importante. Acá hoy otra cosa más, a ver si les muestro acá. Por ejemplo, acá tengo un libro que lo pueden descargar. Ponen, por ejemplo, Handbook of Batteries y en Google y les va a salir este libro. Es un libro al que le interesa entrar más en profundidad de la parte de la tecnología de las baterías o la parte más. ¿Se ve bien? Este libro de acá es un libro que tiene todo lo referente. Dice Handbook, no les va a entrar una mano, tiene que ser una mano muy gigante. Pero es un libro donde ustedes pueden encontrar muchísima información sobre toda la parte electroquímica, toda la base científica de una batería. Yo no me voy a enfocar en esto porque se van a dormir todos acá, así que me voy a enfocar directamente en cuestiones más prácticas, en catálogos y en especificarle bien las diferencias. Pero bueno, viendo este es un catálogo de baterías, en este caso 275 Ah. Tenemos esta otra que está acá de 100 Ah. Básicamente son muy similares los catálogos. En este caso tenemos también un borne de batería de un tipo y en este tenemos otro tipo de borne más de tornillo frontal. Pero son dos tipos de borne convencionales que tenemos. En este caso, por ejemplo, esta batería, para que tengan una idea, pesa 73 kilos. Es una batería que pesa como una persona completa. O sea que hay que cargarla sí o sí entre dos personas porque no es posible. O sea, sí lo pueden llegar a levantar, pero van a quedar. Acá tiene el peso aproximado, 73 kilos. Acá tienen otra batería que es la batería de 100 Ah, 30 kilos y algo intermedio. Bueno, pesará algo intermedio. Pero digamos que este tamaño es el tamaño más grande de batería que viene del tipo monobloque. ¿Qué es una batería? Una batería es un conjunto de celdas. Una celda es la unidad mínima que podemos tener agrupadas en serie. Y eso conforma lo que se llama normalmente como una batería. Las celdas pueden ser de distintas capacidades. Imagínense, por ejemplo, ustedes pueden tener una pila. Celda o pila es lo mismo, ¿no? Ustedes pueden tener una pila que es de 1,5 volt, por ejemplo, de las chiquititas, de las alcalinas, que puede ser, por ejemplo, la AAA, la AA, la pila A, la B, la C. O sea, hay pila D, que son las pilas gordas, esas que usan en las linternas de los policías. Bueno, eso lo que cambia es que tiene la misma química dentro de la pila, pero tiene como más capacidad. Bueno, cuando hablamos de una pila, siempre va a tener las mismas tensiones. Lo que va a cambiar la capacidad es cuánta área tiene. Cuanta más área tiene, o cuanto más peso y más placa tiene, más capacidad va a tener esa batería. Por lo cual es directamente proporcional, en general, el peso de la batería con la capacidad de la batería. O sea, el volumen de la batería y la capacidad de la batería es directamente proporcional. Y después, si yo quiero tener
En general todas las baterías son de 12 volt. Vamos a ver algunos ejemplos que no son de 12 volt, pero en general todos son de 12 volt. Este tipo de baterías tienen varias celdas que se van poniendo en serie y así conforman esos 12 volt. Entonces, una de las características que vemos de esta batería es una batería de tipo monobloque de 520 milímetros por 270 milímetros de largo. Ahí tenemos el tipo de borne. Acá podemos ver la capacidad de la batería que está especificada en 10 horas. O sea, si nosotros le sacamos a la batería la energía durante 10 horas a un ritmo de 27,5 amperes, 27,5 amperes, al cabo de 10 horas vamos a haber agotado el 100% de la capacidad de la batería, lo cual no es recomendable. O sea, nosotros tendríamos que sacarle o bien menos corriente o bien durante menos tiempo, ¿no? Sería, por ejemplo, 27,5 amperes durante 5 horas, tendríamos una capacidad extraída de la batería del 50% de la capacidad nominal, si la batería estaba 100% cargada al momento de hacer el ensayo. Bueno, para hacer un ensayo bien hecho, después vamos a hablar también, pero no es suficiente medir la tensión. Y digamos que para nada es suficiente. O sea, es bastante malo ver la capacidad de una batería con la tensión. La forma correcta de hacerlo es poner una carga y hacer un ensayo de profundidad de descarga. O sea, hacerle un ensayo, por ejemplo, cargarla al máximo la batería durante un cierto tiempo, asegurarnos de que la batería esté 100% cargada y recién en ese momento agarrar y hacer una descarga a una corriente controlada y durante un tiempo controlado. De esa manera vamos a poder estimar en forma correcta la capacidad de la batería. Tendríamos que hacerle, por ejemplo, una descarga de 27,5 amperes, acá está, 27,5 amperes durante 5 horas y tendríamos el 50% de la capacidad, o hacerlo durante 10 horas y tendríamos que ver que la curva de tensión de la batería vaya por donde el fabricante especificó. Si no queremos someter la batería a un estrés muy grande, la podemos cortar antes, ese ensayo, antes de hacerle un daño a la batería. Si lo hacemos una vez sola, al 100% no va a pasar nada, pero bueno, tampoco está bueno hacerlo si ya vemos que la batería responde bien. En general, cuando una batería está muerta y un cliente llama porque tiene un problema, la batería tiene un problema grave, digamos, y antes de llegar al 100% ya uno se puede dar cuenta. Vamos a ver distintas cosas acá. Acá podemos ver la resistencia interna, que fíjense que es de 2,5 miliohms. Es una resistencia muy bajita, la resistencia que tienen una batería. Y acá les está dando parámetros de uso de la batería. Todos los fabricantes les van a especificar algunas cuestiones como la corriente máxima de carga, la tensión de carga, la tensión de flotación, estos 3 etapas que habíamos hablado anteriormente, que son el fondo, absorción y flote. El fabricante nos va a especificar esos parámetros, y la tensión mínima. Esos parámetros nosotros los tenemos que regular sí o sí dentro del regulador. Acá me voy a correr la carita por acá. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos una tensión de uso de entre 14,4 y 15 volt a 25 grados y hay un coeficiente de 30 milivolt por cada grado centígrado que tengamos, con lo cual hay que tener presente que con la variación de la temperatura cambia los parámetros. Una corriente de carga menor a 82,5 amperes. Siempre es recomendable, en general, esto lo especifica el fabricante, pero siempre es recomendable no pasar un 10% de la capacidad máxima de la batería. O sea, la capacidad de la batería en este caso son 275 ampere-hora. Bueno, es recomendable no pasarse de, por ejemplo, 27,5 amperes. Como máximo podemos darle un 20%, por ejemplo, ir hasta 55 amperes, pero no más que eso. ¿Por qué? Porque la batería se deteriora también si la cargamos demasiado fuerte. Acá nos está dando el ciclo el ciclo de temperatura, o el rango de temperaturas que tenemos en esa batería. Y luego acá tenemos en standby la tensión de entre 13,5 y 13,8 volts. Todos estos datos son especificados por el fabricante, como le dije anteriormente. Y acá tenemos varios gráficos que son importantes y a veces hay que prestarle cierta atención a cómo dan estos gráficos los fabricantes. No todos lo dan de igual modo, porque algunos lo dan como le conviene, ¿no?
Entonces acá tenemos la tensión, por ejemplo, esta parte de acá es el ciclo de carga, cómo tenemos que cargar la batería, o cómo se va a cargar la batería. Y esta parte de acá es cómo se va a descargar la batería. Partiendo de un estado del 100% de carga, cómo se descarga la batería. Acá tenemos 2C, un C, o sea, 2C sería dos veces la capacidad nominal, o sea, 55, 275 amperes por 2 serían 550 amperes, o sea, una locura. O sea, descargar acá, obviamente la batería va a durar 12 minutos. Fíjense lo que es acá. Acá estoy yo, pero vamos a correr un poquitito, vamos a achicar un cachitín. Fíjense que la batería va a durar solo 10 minutos, 11 minutos a 12 y la van a hacer pelota. Acá lo que vemos es a 1C, a 0,6C, 0,4C, 0,2C y 0,1C sería la capacidad nominal, o sea, descargarla en 10 horas. Fíjense que luego de 0,1C nos da que la capacidad se alcanza al cabo de 10 horas. Una cosa que es bastante particular y que les marco para que les presten atención, es que fíjense que la tensión no tiene nada que ver con la capacidad de la batería. O sea, yo vengo descargando la batería a un C, o sea, 275 Ah, inmediatamente yo la batería la tenía, por ejemplo, a 12,8 volt, que la tenía acá arriba. Inmediatamente que le aplico la tensión de un C, o sea, 275 Ah para, por ejemplo, el arranque de algo, la tensión inmediatamente me cae a cerca de 12 volt, que es esta parte de acá. Fíjense. O sea que inmediatamente la tensión cae, con lo cual el estado de carga, si yo le pegué un pico de arranque de 275 Ah, el estado de carga no varió en nada. O sea, porque la energía es la integral de la potencia en el tiempo, o tendría que ser como el acumulado de la potencia. Entonces, la tensión varía muy fuertemente en función del estado de carga. Y no es lo mismo el límite inferior para un usuario que le va a demandar mucha corriente a la batería, o sea, una corriente muy grande durante un periodo de tiempo muy corto, que un usuario que le va a demandar muy poquito. Por ejemplo, yo le pongo una luz LED muy chiquitita y por ahí yo le pongo una tensión que es muy alta. Entonces la capacidad nunca le voy a poder sacar la capacidad real a la batería. Fíjense, este que es 0,052C. Si yo le pongo, por ejemplo, una tensión de, supongamos, 12 volt, le estoy sacando como el 70% de la capacidad de la batería. Ahora, si yo le pongo 12 volt y le voy a sacar una C, bueno, ni siquiera le pude sacar un 1% que ya me cortó el inversor. ¿Se entiende? O sea, el estado de carga en una batería de plomo ácido no es función de la tensión. O sea, o no es una función lineal. Yo tendría que tener dos parámetros. ¿Qué corriente le estoy sacando y qué tensión tengo? Entonces ahí, entrar a la curva del fabricante y ver cómo se comporta esto, porque es totalmente alineal. Fíjense que no hay ninguna linealidad. Encima en el eje este que estamos viendo acá abajo es un eje logarítmico. O sea, todo este eje que está acá abajo, fíjense que es 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10, 20, 60, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 20 horas. O sea, es un eje de escala logarítmica. Con lo cual, vamos viendo que es totalmente alineal y que la tensión no tiene una relación con la capacidad real de la batería. Bueno, esas son cosas que son importantes destacar. Después, ¿cómo es la forma de cargar una batería? Bueno, generalmente tenemos un ciclo de carga que es de 3 etapas. O sea, tenemos una etapa de fondo, donde nosotros le metemos, supongamos que hasta 0,1C, no más de 0,1C, y la tensión que marque la batería. O sea, no me tengo que pasar nunca de la tensión máxima que me indica el fabricante de la batería. Entonces, durante toda esa parte es una etapa de fondo, que es esta parte de acá. A ver si se ve no se ve mi mouse. Ahí se ve mi mouse. Toda esta parte de acá es la etapa de fondo. Fíjense que yo tengo una corriente de 0,1C. Esta parte de acá, 0,1C. Entonces yo voy cargando a 0,1C. Esta parte es la parte de la corriente. Estas dos líneas son la línea punteada, es la línea si tuviese un 50% de descarga, y la línea negra es si tuviese un 100% de descarga en la batería. Entonces, en la primera parte voy cargando a la máxima capacidad que me recomienda el fabricante, que es 27,5 amperes.
Obviamente, si tengo una batería de 100 amperios será 10 amperes. Si tengo una batería de 200 amperios será 20 amperes. Si tengo dos de estas puestas en paralelo será 55 amperes. Con lo cual hay que regular la corriente de carga en función del banco de batería. Cuanto más grande es el banco de batería, más capacidad de carga le puedo meter. Y cuando tengo un banco de batería que es muy chiquitito, le puedo cargar con poca corriente de carga, porque si no lo voy a hacer pelota. Entonces, hay que regular las tensiones, hay que regular las capacidades en virtud del banco de batería que tenemos. Hay muchas veces en los sistemas solares que tenemos un banco chiquito. ¿Por qué? Porque vale un montón de plata un banco de batería. Entonces, nosotros hay muchos clientes que le ponen una cantidad de paneles grande y un banco de batería chiquito. No, bueno, arrancamos con un banco de batería chiquito, después lo vamos ampliando. Bueno, entonces es medio limitado lo que vos le podés poner de paneles, porque si no, yo tengo una cantidad de paneles muy grande y todos esos paneles no los puedo meter adentro de la batería. O sea, puedo meter solamente un pequeño parcial de esa capacidad dentro de la batería. Entonces, hay que tener un balance entre la cantidad de paneles que yo tengo y la capacidad de batería, porque si no, no la puedo meter, toda esa capacidad de paneles que tengo, no la puedo meter adentro de la batería. O tengo que limitarlo mucho, va a quedar truncado totalmente, va a llegar a lo máximo que puedo meterla dentro de la batería y luego va a quedar como truncado el perfil de la generación. Entonces tenemos toda esta parte de acá que es la parte de fondo, que vamos a fondo. Fíjense cómo va levantando la tensión. Esta es el voltaje de carga. Fíjense que toda esta parte va levantando en forma lineal. Y sobre el final, como que la tensión sube muy rápidamente. Se va para arriba rápido hasta que llega a la tensión límite máxima, que nosotros le fijamos acá, que es 2.25 volt. Esos son 2.25 volt. A ver cuánto da. Tenemos 2.25 por 6 celdas, son 13,5 volt. O sea, cuando llegamos a 13,5 volt, le decimos listo, ya está. No me metas la máxima corriente que vos me podés dar. Pasame a 13,5 volt y la corriente que te vaya pidiendo la batería. Esa es la etapa de absorción. Luego de un cierto tiempo se pasa a la etapa de flotación. O sea, tenemos esas tres etapas. Una etapa de fondo, flote, absorción. Esta tensión de 3.25 volt da 13,5 volt por celda. Se puede subir un poco más, por ejemplo 14,1. Se puede subir un poco más, eso depende de... Acá tenemos como un algoritmo solamente de 2 etapas, pero generalmente se pone de 3 etapas, se pone 14,1 volt y luego se baja a 13,5 volt. Fíjense que acá tiene un algoritmo de 2 etapas, o sea, va a fondo y luego flotación. Lo que es conveniente es ir a fondo, absorción y luego flotación para acortar el tiempo de carga y para mejorar la vida útil también del... Otra gráfica, bueno, el efecto de la temperatura en la capacidad. Fíjense qué es lo que pasa con la capacidad a medida que va bajando la temperatura. Cuando baja la temperatura, la capacidad disminuye en forma importante. Y por debajo de cierta temperatura, la batería se estropea. Digamos, ¿no? Fíjense lo que pasa con las baterías en invierno, que no arrancan los autos porque se estropean las baterías. Bueno, eso es muy importante. Luego tenemos otra cuestión que es el efecto en la tensión de la flotación, en lo que sería la capacidad en años con la temperatura. Y otra parte muy importante es la vida útil. Fíjense que la vida útil de una batería es función de la capacidad de descarga. O sea, acá tenemos vida útil de una batería en relación a la profundidad de descarga. Entonces, como vemos acá en este gráfico, a medida que vamos haciéndole una profundidad de descarga más grande, vamos teniendo cada vez menos cantidad de ciclos. En este gráfico es medio mentiroso, yo diría que es bastante mentiroso, porque esta batería no tiene 1200 ciclos. ¿Por qué? Porque acá lo que no definen es lo que llama el end of life, o sea, cuando se termina la vida útil de una batería. Una batería no se dice que está terminada cuando no tiene capacidad para nada. Se llama generalmente fin de la vida útil de una batería cuando se llega al 70% de la capacidad nominal de la batería. O sea, si la batería tenía originalmente 200 amperios o 100 amperios, vamos a hacerlo más fácil. Cuando llego a que la batería realmente tiene 70 amperios, ahí se llama como que la batería llegó al fin de su vida útil. En general un número normal es 800 ciclos al 50% del DOD y con un end of life del 70%. Ese es un número normal que tienen varios fabricantes. Vamos a ver algunas otras gráficas.
pero acá está dando 1200 ciclos al 50%, pero no aclara, acá dice la norma IEC 896-2 a 25 grados. Bueno, obviamente son condiciones muy ideales de laboratorio porque se hace en una temperatura controlada, con una profundidad de descarga controlada, con una cantidad de ciclos controlada, con lo cual no es muy real todo esto. Bueno, esto es un pantallazo un poco de lo que es una batería de ciclo profundo. Como les dije anteriormente, tenemos baterías de arranque y baterías de ciclo profundo. La diferencia fundamental es en la geometría, en las características físicas de las placas. Con lo cual, no se puede usar una batería de ciclo profundo para arranque y no se puede usar una batería de arranque para ciclo profundo porque son totalmente distintas y lo que van a hacer es tirar la plata, básicamente. O sea, lo que van a hacer es comprar una batería que no les va a durar nada. El cliente, me ha pasado con cliente, no, pero yo a mí cuando sale el sol la batería me anda. No, la batería no te anda. O sea, tu capacidad de tu batería son 200 amperios, está teniendo 20 amperios. O sea, la batería está detonada. Una batería que está para tirar tiene el 70%, se puede seguir usando, pero cuando se dice que llegó al fin de la vida útil de la batería es cuando llegó al 70% de la capacidad nominal. O sea que, eh, nada, una batería que tiene 10% de la capacidad no tiene nada. O sea, no tiene capacidad. Con lo cual, claro, cuando sale el sol, el mismo sol va manteniendo la batería, pero no tiene capacidad la batería. O sea, cuando se oculta el sol, ahí nomás se acabó la batería. 800 ciclos, ahí me preguntan, 800 ciclos son 800 ciclos de carga y descarga, exacto. Son 800 ciclos, que quiere decir que cada ciclo es un día normalmente. O sea, durante el día se carga, durante la noche se descarga, durante el día se carga, durante la noche se descarga. Eso sería un día. 800 ciclos es 800 días, o sea, menos de 3 años. Al 50%, o sea, si yo hago un banco mucho más grande, fíjense que la cantidad de días que voy a tener son mucho mayores. Cuanto mayor es el banco de batería, menor va a ser la profundidad de descarga a misma digamos, demanda. Entonces, poner un banco chiquitito es exigirlo muchísimo. Generalmente se tiene que hacer un banco de batería para tener una capacidad de 2 o 3 días de capacidad del banco de baterías, con lo cual en un día normal vamos a tener una profundidad de descarga de un 20%, un 30%, un 15%, ¿se entiende? ¿Qué pasa? Eso es caro. Pero así es como se debería dimensionar un banco de batería. O sea, yo tengo que dimensionarlo para tener una autonomía de 2 o 3 días. Entonces, en un día normal voy a tener una descarga de un 10, un 15%. En otro día normal, un 10, un 15%. En un día que llovió, tengo un 20%. Otro día que llovió, un 20%. Otro día que llovió, ahí me quedo sin batería. ¿Se entiende? Entonces, cuando hacemos un ciclo normal, tenemos 10%. Un día normal tenemos un 10%, pero para poder hacer eso, ese 10% tiene que ser un 10% de todo mi banco de batería. ¿Y cómo lo logro? Tengo que poner un banco de batería suficientemente grande. Esa es la única forma. Bueno, vamos a pasar a otras tecnologías dentro de lo que son baterías. Vamos a ver las tecnologías más modernas, que son baterías de litio. Hay básicamente una tecnología que está, digamos, dominando todo el mercado, que es LiFePO4 o litio hierro fosfato 4. Es una tecnología, hay muchas, como le digo, tecnologías, eh, pero esta es una de las tecnologías que más está copando el mercado por varias cuestiones, principalmente la fiabilidad, la confiabilidad, y como en los coches, como en el uso estacionario, que es el uso que tenemos nosotros en un sistema solar fotovoltaico, es poco exigente desde el punto de vista de la potencia y desde el punto de vista del volumen y de la relación peso-potencia, como puede ser en el caso de un vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es mucho más exigente desde todo ese punto de vista. O sea, necesita mucha potencia de golpe, luego necesita cargarse con mucha violencia, después necesita que sea liviana, que sea con mucha densidad energética en cuanto a peso por cada kilogramo. Entonces, en las baterías de
de automóviles se buscan baterías como más densas energéticamente. La LiFePO4 es una batería mucho más estable, pero que no es tan apropiada quizás para automoción, o sea, para autos. Pero es mucho más estable, es mucho más segura, pero comparativamente con la de plomo ácido es una diferencia abismal. O sea, la diferencia es abismal. Una batería de ciclo profundo, como vimos anteriormente, de 275 Ah, solo se puede descargar hasta el 50% de profundidad de descarga, con lo cual esa batería de 275 Ah, vamos a ponerla redonda, una batería de 200 Ah se puede descargar hasta el 50%, con lo cual es una batería como de 100 Ah en realidad útiles. ¿Se entiende? Bueno, una batería de litio se puede descargar hasta el 95% de profundidad de descarga. Con lo cual es una diferencia abismal en capacidad. O sea que yo con una batería de 100 Ah de litio puedo tener 100 Ah, prácticamente 95. Bueno, no tiene una degradación muy grande por bajarlo demasiado. Y todas las baterías de litio tienen incorporado lo que se llama BMS, un Battery Management System. Es un sistema de monitoreo que monitorea la temperatura de las baterías, monitorea la corriente de carga y un montón de cuestiones. En este caso tenemos una batería de 12 volt de tipo monobloque, que es una batería como bastante convencional para ubicarla en el mismo lugar donde se ubicaban las otras baterías y con una tensión bastante similar para que sea fácil la migración de un sistema al otro sistema. Simplemente lo que hay que configurar son los parámetros. Una de las cuestiones que hacen bastante diferente también a las baterías de litio es que al tener el BMS este propio, no se le puede demandar de golpe mucha corriente. O sea, una batería de plomo ácido, si bien se degrada, si bien tiene menor capacidad, yo le puedo hacer un cortocircuito y nada, se me va a fundir todo, la carcasa de plástico se va a fundir todo, que no voy a tener ningún problema. En cambio, una batería de litio, ¿qué va a pasar? Se me va a saltar el BMS. La voy a tener que, digamos, desconectar, conectarla de vuelta y ahí me va a habilitar de vuelta. En algunos casos hay que como cargarlo un poco más como para que se resetee la falla. Pero en este caso, por ejemplo, tienen BMS interno y se resetea simplemente abriendo el circuito. Se abre el circuito, se saca el cortocircuito del medio o se saca la demanda excesiva y el sistema automáticamente se resetea. Acá fíjense que les está diciendo que es 70% más liviana que una batería normal. 70%, es una guasada. Como yo digo, 74 kilos hay que llevarlo entre dos personas, te rompe todos los brazos. Si lo llevas en una camioneta, en una instalación solar fotovoltaica, son baterías que pesa, que tenés que llevar 4 baterías de esas, estás llevando en el auto 150, 300 kilos, 300 kilos de baterías nada más. Bueno, esto, aparte de ser voluminosos y todo, son entre 4 y 5 veces mayor vida útil que una batería convencional y tienen 70% más livianas. Acá podemos ver algunas otras características que tiene, en este caso de 50 Ah, pero vamos a abrir otra. Tenemos de todos los tipos, hay de 50 Ah, de 100 Ah, de 200 Ah, de todos los tipos. A ver, acá vamos a abrir otro datasheet, por ejemplo esta de 300 Ah. Fíjense el tamaño, a ver si la están viendo seguramente. Esta es de 300 Ah, fíjense el tamaño, que igual es mucho más compacto que la otra. Esta es de 300 Ah, pero equivale como a 600 en plomo ácido. Equivale como a 600 en plomo ácido. Este tipo de baterías, la ventaja que tiene es que lo pueden usar en cualquier tipo de inversor. Y vamos a ver algunas características de la batería esta, que recién vimos la otra. En la corriente nominal son 300 Ah. Tiene una capacidad de 2000 ciclos, más de 2000 ciclos a un C. Un C, o sea, le podemos sacar hasta de a 300 amperes. 300 amperes, que en una batería de ciclo profundo, las que vimos anteriormente, por ejemplo, estas están acá, fíjense que son a 0,5 C. Fíjense que acá la capacidad está rateada en 0,5 C. En el otro caso, en el caso de las baterías de plomo ácido, están rateadas o están especificadas la capacidad, fíjense, en un C. Bueno, penaliza muchísimo menos con la capacidad. O sea, la batería de litio no es tan sensible a la capacidad. Cuando yo le pido 0,1 C, me va a entregar más, pero no mucho más como en el caso de la de plomo ácido. La de plomo ácido, cuando le empezamos a pedir mucha corriente, enseguida empieza
a tener una merma muy grande en su capacidad nominal. Fíjense que si una batería de 275 le sacamos a un C, como es esta que está acá, que vimos anteriormente, si le saco a un C, en vez de sacarle 275, le saco 171. Es una relación bastante fea. En ciclo profundo no es conveniente que nadie le saque eso, pero 275, estamos hablando de que perdemos el 40% de la capacidad aproximadamente por sacarle un C en vez de 0,1 C. Se pierde mucha capacidad, aparte de degradarla. Bueno, la batería de litio hierro polímero fosfato 4 no tiene esa merma. Le podemos sacar en este caso, fíjense, 100 amperes en forma continua, una máxima corriente de descarga de 100 amperes, una tensión de corte de 10 volt. Esta tensión de corte la corta directamente el BMS. No es conveniente llegar a ese límite de corte. Y acá vamos a ver algunas curvas de descarga. Todas las curvas de descarga que van a encontrar en baterías de litio son bastante similares. Fíjense que partimos una tensión alta, cae rápidamente a una tensión mucho más baja. Acá la estamos cargando, ¿no? La venimos cargando y de repente la empezamos a descargar. En este caso 0,1 C, 0,2 C, o sea, si esta batería de 300 Ah, acá sería 30 A, acá 60 A, acá 150 A y acá 300 Ah. Fíjense que rápidamente cae la tensión y luego la tensión se mantiene muy estable, muy estable. Igualmente esto es escala logarítmica también, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 2 horas, 5 horas, 10 horas. Bueno, luego de un cierto tiempo va a caer rápidamente la tensión. O sea, es como que la tensión se mantiene re estable, por eso es muy difícil ver la capacidad todavía en las baterías de litio, es más difícil todavía, porque la tensión es súper estable en función de la capacidad. O sea, tenemos la capacidad varía muy poco con la tensión. Y de repente cae a golpe, se va para abajo. Entonces, por ejemplo, podría poner que corte, en vez de que corte a 9,2 volt, que corte a 11,6 volt y no pierdo casi nada de capacidad. ¿Se entiende? O sea, puedo ponerle, en vez de esta tensión tan baja que va a cortar el BMS, lo pongo, por ejemplo, que corte supongamos, en 12 volt. Y en 12 volt va a cortar y voy a perder muy poquitito de la capacidad nominal de la batería. Esto es cómo afecta la capacidad de descarga, la corriente de carga. Este otro gráfico que tenemos acá es cómo afecta la temperatura. La temperatura también es bastante dañina en cuanto a la batería de litio y aún más, digamos. O sea, no es conveniente usarlas por debajo de cierta temperatura, se pueden estropear las baterías, con lo cual hay que poner las baterías dentro, no es bueno ponerlas afuera. Por ejemplo, en casa rodante, ponerlas afuera se estropean las baterías. Fíjense cómo va variando en función de la temperatura. Cuanto menos temperatura, menos capacidad tengo respecto de la capacidad nominal. Acá tienen el estado de carga en función de la curva con 0,5 C. Acá tenemos cómo se carga la batería. Este es cómo se carga. Tenemos una corriente prácticamente nominal todo el tiempo, hasta que se llega. Fíjense que viene bastante constante la tensión y en un momento se dispara la tensión para arriba, se va para acá arriba, limitamos acá tensión, en este caso 14,6 volt más o menos, y la corriente cae de golpe muy rápidamente. O sea, la batería de litio se puede cargar mucho más rápido porque se puede mantener constante la corriente de carga. Acá tenemos, por ejemplo, cómo es los ciclos de vida. Voy a correrme para acá, si me muevo para este lado. Este es otro gráfico bastante relevante, bastante interesante, que es el gráfico de la vida útil de la batería de litio. Fíjense que al 100% tenemos 2000 ciclos y nos queda una capacidad remanente del 80%. Luego tenemos 3000 ciclos al 80%, 5000 ciclos al 50% y 8000 ciclos al 30%. Bueno, las capacidades en ciclos son abismales y en precios no estamos tan lejos al mismo capacidad útil. O sea, si nosotros consideramos la capacidad útil, no la capacidad nominal, o sea, esta batería equivale como una batería de 600 Ah, con lo cual no estamos tan lejos respecto a una cosa de la otra. Bueno, hay otro tipo de baterías que son las baterías que se comunican por BMS, por ejemplo, que son baterías como más avanzadas. El inversor se comunica con la batería, por ejemplo, la de 4.8
kilowatt de Growatt, que es esta batería. Es una batería rackeable en la forma de la batería. Es una batería rackeable mucho más moderna. Acá tenemos todos los parámetros eléctricos de la batería, que la capacidad nominal es de 50 amperes y se puede descargar hasta 100 amperes. Tiene comunicación, tiene un protocolo de comunicación que tiene que ser compatible. Acá tenemos el bus de protocolo donde se conecta la batería. Y tiene que ser compatible con el inversor que vayamos a conectar. Por ejemplo, las PylonTech son otro tipo de baterías que tienen este tipo de conectores. Bueno, gente, yo lo voy a dejar por acá, que tengo una urgencia y espero que les haya gustado este ciclo. Vamos a estar todos los lunes haciendo stream. El lunes que viene vamos a estar hablando acerca de sistemas solares fotovoltaicos a gran escala, o sea, instalaciones grandes. Va a estar invitado Pablo Reale, que es el ingeniero encargado de la parte eléctrica de la obra más grande que existe en la Argentina, que es YEMSE, que es la obra solar fotovoltaica de 300 megavatios que está en Jujuy. Así que bueno, espero que estén también en el stream el lunes que viene. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta me pueden dejar también en los comentarios. Y bueno, nos estamos hablando todo. Por favor, regálenme un like que no cuesta nada. Y síganme en todas las redes sociales, así me dan una mano. Si les gusta todo esto, si les parece copado. Así que bueno, nos estamos viendo seguramente el lunes que viene, los que se quieran copar, y si no, también lo voy a ir subiendo todas estas cosas a YouTube. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo.